El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en un rincón escondido del mundo, un linaje especial de personas dotadas con habilidades extraordinarias. En esta familia, las hermanas Callista y Serapina poseían un don único, la capacidad de ver el futuro. Sin embargo, sus visiones eran opuestas. Mientras Callista veía las sombras y presagiaba lo malo, Serapina iluminaba el camino con sus visiones llenas de esperanza. Las hermanas vivían en una mansión antigua y majestuosa junto a su peculiar familia. Su padre, Maximilian, tenía el asombroso poder de transformarse en cualquier cosa o persona que deseara. La madre, Isabella, tenía la habilidad de comunicarse con los animales, mientras que el hermano menor, Leo, controlaba las llamas con un simple pensamiento. Una noche, cuando la luna estaba llena y las estrellas parecían danzar en el cielo, la tranquilidad de la familia se vio sacudida. Una fuerza misteriosa capturó a Maximilian, encerrándolo en una prisión de la que nadie había escapado jamás. Los poderes de la familia eran inútiles contra esta oscura magia, y Maximilian fue transformado en un majestuoso león de melena dorada. La noticia de la desgracia llegó a las hermanas, quienes decidieron que el destino de su padre estaba entrelazado con algo más grande. Determinadas a liberarlo, Callista y Serapina se embarcaron en un viaje lleno de magia y misterio. A lo largo de su travesía, las hermanas se encontraron con criaturas mágicas y lugares encantados. En un bosque antiguo, conocieron a un sabio ermitaño que les reveló pistas sobre la oscura magia que envolvía a su padre. También descubrieron que debían reunir las joyas de las constelaciones para romper el hechizo. Con cada paso que daban, las hermanas se enfrentaban a desafíos que fortalecían su vínculo. Callista aprendió a ver más allá de las sombras, buscando la luz en las situaciones más oscuras, mientras que Serapina perfeccionaba sus visiones para encontrar pistas y soluciones en el horizonte. El bosque se extendía ante las hermanas como un tapiz de hojas doradas y árboles ancianos que parecían susurrar historias olvidadas. Bajo la luz plateada de la luna, Callista y Serapina se adentraron en el bosque de los susurros, un lugar lleno de misterios que resonaban en cada rincón. A medida que avanzaban, las hermanas sintieron la presencia de criaturas mágicas ocultas entre los árboles. Sus pasos resonaban como una melodía en la quietud de la noche, y las estrellas parecían observar cada movimiento con interés. De repente, una figura encapuchada emergió de la penumbra. Era el guardián del bosque, un ser ancestral que conocía los secretos de las sombras y las estrellas. «Hijas del destino, ¿por qué han venido al bosque de los susurros?», preguntó el guardián con una voz que resonaba como el murmullo del viento entre las hojas. Callista y Serapina compartieron la historia de su padre y la oscura magia que lo había atrapado. El guardián asintió sabiamente y extendió su mano, revelando una joya centelleante. «Esta es la joya de la noche. Solo aquellos destinados a enfrentar las sombras pueden reclamarla. Pero el camino no será fácil. Deberán superar las pruebas del bosque y demostrar que la esperanza brilla incluso en la oscuridad más profunda». Las hermanas aceptaron el desafío con determinación. A medida que avanzaban, el bosque cobraba vida a su alrededor. Luces brillantes guiaban su camino, y las criaturas mágicas se unían a ellas como guardianes leales. Durante la travesía, Callista se encontró con sombras que intentaban nublar su visión, pero con cada paso, aprendió a disiparlas con la luz de su propia esperanza.
Serapina, por otro lado, utilizó sus visiones para prever los obstáculos y desviar el camino hacia la seguridad. Al final del bosque de los susurros, las hermanas se enfrentaron a una puerta mística custodiada por 2 estatuas de leones. La joya de la noche brilló intensamente, desbloqueando el siguiente capítulo de su travesía. Tras cruzar el umbral del bosque de los susurros, Callista y Serapina se encontraron en un reino mágico envuelto en bruma. Árboles etéreos se mecían suavemente, y el susurro del viento llevaba consigo ecos de sueños y deseos. En el centro de este reino, descubrieron un espejo encantado, conocido como el espejo de los sueños. El espejo reflejaba visiones del pasado, presente y futuro. Callista, siempre cautelosa ante las sombras, observó con atención, mientras Serapina, llena de esperanza, se maravilló ante las posibilidades que se revelaban. Bienvenidas, hijas del destino, al espejo de los sueños. Aquí, los reflejos del tiempo revelan verdades ocultas y senderos aún no tomados. Una voz suave resonó en el aire, y de entre las brumas apareció una figura etérea. Era Morpheus, el guardián del espejo, un ser cuya esencia estaba entrelazada con los sueños y las visiones. Morpheus les explicó que para avanzar en su búsqueda y liberar a su padre, debían entender la importancia de equilibrar las sombras con la luz. El espejo de los sueños no solo refleja, sino que también revela. Cada visión es un hilo en el tapiz del destino. Pero recuerden, hijas del destino, el equilibrio es la clave. Aconsejó Morpheus, extendiendo una mano hacia el espejo. Las hermanas se acercaron al espejo y vieron imágenes de su infancia, momentos que habían compartido en la mansión, risas y lágrimas que formaban la esencia misma de su familia. Callista notó sombras que se cernían sobre algunos recuerdos, mientras Serapina destacaba la luz que emanaba de otros. Deben enfrentar sus propias sombras y luces, comprender que ambas son partes esenciales de su ser. Solo entonces podrán utilizar plenamente el don que les ha sido otorgado. Añadió Morpheus con sabiduría. Las hermanas, decididas a enfrentar su propia verdad, se sumergieron en el espejo. Experimentaron momentos de alegría y tristeza, miedo y valentía. A medida que las sombras se desvanecían y la luz brillaba más intensamente, el equilibrio se establecía en sus corazones. Al salir del espejo de los sueños, las hermanas se dieron cuenta de que su conexión había alcanzado una nueva profundidad. Ahora, armadas con un entendimiento más completo de sí mismas y de su don, estaban listas para continuar su búsqueda. Guiadas por la luz de la joya de la noche, Callista y Serapina llegaron a un lugar donde el tiempo parecía detenerse, el laberinto de las decisiones. Sus paredes estaban talladas con inscripciones que narraban historias de elecciones que habían alterado el curso del destino. En este laberinto, las decisiones tejen la trama de la realidad. Cada elección abre un nuevo camino, y cada camino lleva a un destino distinto. Una voz resonó en el aire mientras las hermanas avanzaban hacia la entrada. El guardián del laberinto, un anciano sabio llamado Lysander, se les presentó. Su mirada reflejaba la profundidad de las decisiones tomadas a lo largo de los siglos. Hijas del destino, cada decisión que tomen aquí resonará en el tapiz de sus vidas. La clave para avanzar es comprender que incluso las sombras de las elecciones pasadas pueden ser iluminadas por las estrellas del presente. Aconsejó Lysander, señalando hacia el intrincado laberinto ante ellas. Las hermanas entraron en el laberinto, donde se encontraron con encrucijadas que representaban momentos cruciales en sus vidas. Callista recordó la vez que, temerosa de las sombras, se había retraído de una oportunidad, mientras que Serapina recordó una elección en la que su esperanza había guiado a otros hacia la luz. A medida que avanzaban, las hermanas se dieron cuenta de que algunas sendas se iluminaban con la luz de la joya de la noche, mientras que otras permanecían envueltas en sombras. En cada cruce, debían tomar decisiones sabias y comprender que incluso las sombras eran lecciones valiosas en el camino de la vida.
En un punto del laberinto, se encontraron con una bifurcación que parecía llevar a la misma dirección. Lysander les advirtió: a veces, las elecciones pueden parecer similares, pero cada una tiene su propia verdad. Presten atención a sus corazones y a las estrellas que guían su camino. Las hermanas confiaron en su intuición y siguieron el camino iluminado por la joya de la noche. Superaron desafíos que probaban su capacidad para aprender de las sombras y abrazar la luz. Al final del laberinto, encontraron una puerta resplandeciente que se abrió ante ellas, revelando el siguiente capítulo de su viaje. Con el laberinto detrás de ellas, las hermanas continuaron hacia el horizonte, conscientes de que cada elección forjaba su destino y que, con la luz de la joya de la noche, estaban preparadas para enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. El sendero que se extendía ante las hermanas las llevó a un valle cubierto de neblina, donde una melodía suave flotaba en el aire. La fuente de la música era un lago tranquilo en cuyas orillas se erguía un majestuoso salón de cristal. Allí, un ser etéreo conocido como Melodía, la guardiana del olvido, las esperaba. Melodía, vestida con ropajes de tonos plateados, les dio la bienvenida con una reverencia grácil. Su mirada revelaba la pesadez de la memoria perdida. Hijas del destino, bienvenidas al Salón del Olvido. Aquí, las melodías cuentan historias que el tiempo ha desvanecido y las sombras han borrado. Pero, como guardianas del futuro, deben enfrentar un conflicto secundario antes de avanzar. Dijo Melodía, señalando hacia el lago, donde reflejos de rostros desconocidos parecían desvanecerse. Callista y Serapina, curiosas, se acercaron al agua. Al sumergir las manos, las sombras del pasado se materializaron en pequeños destellos de recuerdos. Melodía explicó que para liberar a su padre, debían recuperar una antigua canción que había sido olvidada, pero las sombras de la memoria se interpondrían en su camino. La canción del olvido, una melodía ancestral que une el pasado con el presente, ha sido fragmentada y dispersa. Para reunirla, deben enfrentarse a las sombras del olvido y recordar lo que una vez fue perdido. Dijo Melodía con solemnidad. Con determinación, las hermanas se sumergieron en el lago, enfrentándose a sus propias sombras y a las sombras colectivas del olvido. Callista revivió momentos que había enterrado en las profundidades de su mente, mientras que Serapina se enfrentó a visiones de futuros que nunca habían sido. En su búsqueda, se encontraron con una criatura mística, el guardián del olvido, que les desafió con acertijos y pruebas que pondrían a prueba su resistencia y voluntad de recordar. Cada acierto devolvía un fragmento perdido de la canción del olvido, y cada error oscurecía aún más el reflejo en el agua. A medida que el conflicto secundario se intensificaba, las hermanas descubrieron que enfrentar las sombras del olvido era esencial para la restauración de la canción. Aprendieron a apreciar la belleza de los recuerdos, incluso aquellos teñidos por la tristeza o el pesar. Al final, con la última pieza recuperada, las aguas del lago resplandecieron con una luz cálida. La canción del olvido se elevó en armonía, tejiendo recuerdos rotos en una melodía que resonaba a través del valle. Melodía sonrió con gratitud mientras las hermanas emergían del lago, listas para llevar consigo la canción restaurada hacia el próximo capítulo de su aventura. Después de superar el desafío en el Salón del Olvido, las hermanas Callista y Serapina continuaron su viaje, guiadas por la luz resplandeciente de la joya de la noche. El sendero las llevó a un paisaje exuberante donde un río serpenteaba entre bosques encantados y campos de flores de colores brillantes. Este era el río de los encantamientos, un lugar donde las aguas fluían con la magia de los sueños. Mientras las hermanas caminaban junto al río, observaron criaturas mágicas que bailaban en las orillas y escucharon el suave murmullo del agua que parecía contar historias olvidadas. De repente, se encontraron con un antiguo puente custodiado por dos figuras imponentes, los guardianes del encantamiento. Hijas del destino, bienvenidas al río de los encantamientos. Aquí, la magia fluye como el tiempo,
y solo aquellos con corazones puros pueden cruzar el puente hacia el próximo capítulo de su viaje. Anunciaron los guardianes con voces resonantes. Sin embargo, los guardianes del encantamiento advirtieron que solo una de las hermanas podría cruzar el puente a la vez. Aquella cuyo corazón resonara más fuertemente con la magia del río sería la elegida. Callista y Serapina intercambiaron miradas llenas de complicidad y comprensión. Decidieron enfrentar la prueba juntas, reconociendo que su unión era su mayor fortaleza. Al acercarse al puente, el río comenzó a brillar con un fulgor mágico. Callista, con su habilidad para disipar sombras, sintió como la magia respondía a su presencia. Serapina, con su esperanza resplandeciente, vio como las flores a lo largo del río se iluminaban con colores vibrantes. Las hermanas se tomaron de las manos y cruzaron el puente juntas. La magia del río las envolvió, creando una sinfonía de luces danzantes a su alrededor. Los guardianes del encantamiento sonrieron y, con un gesto de aprobación, dejaron que las hermanas continuaran su viaje. Al llegar al otro lado, las hermanas sintieron que su conexión se había fortalecido aún más. La magia del río de los encantamientos dejó una impronta en sus corazones, infundiendo en ellas una determinación renovada y una comprensión más profunda de su propósito. El camino de las hermanas continuó más allá del río de los encantamientos, llevándolas a un claro mágico en el corazón del bosque. Allí, entre rayos de sol que se filtraban entre las hojas, descubrieron un antiguo estanque rodeado de cristales resplandecientes. Este era el estanque de las almas, donde los reflejos no solo mostraban la apariencia, sino también el alma misma. Sentadas junto al estanque, Callista y Serapina observaron sus propios reflejos, que parecían emitir destellos de luz y sombra. De repente, una figura etérea se materializó en la superficie del agua. Era ahora la guardiana de las almas, una presencia que comprendía las profundidades de los corazones. Hijas del destino, bienvenidas al estanque de las almas. Aquí, el reflejo es el espejo del alma, y solo aquellos que se enfrentan a su verdad pueden continuar su viaje. Anunció Aura con una voz suave que resonaba en el claro. La guardiana les reveló que debían sumergirse en el estanque para enfrentar las sombras y luces más profundas de sus almas. A medida que lo hacían, el agua parecía cobrar vida, reflejando momentos de alegría y tristeza, risas y lágrimas, amores y despedidas. Callista revivió decisiones difíciles que había tomado en el pasado, mientras que Serapina se enfrentó a las consecuencias de sus propias esperanzas y expectativas. En el proceso, descubrieron que las sombras y las luces se entrelazaban de maneras inesperadas, formando una danza compleja que definía su ser. En el punto más profundo del estanque, encontraron a las sombras de la duda y la confianza. Callista tuvo que enfrentarse a la duda que a veces oscurecía su corazón, mientras que Serapina desafió la confianza ciega que a veces la alejaba de la realidad. Solo al aceptar y comprender estas sombras pudieron liberar la luz que yacía detrás de ellas. Con el reflejo de sus almas transformándose en un resplandor más brillante, las hermanas emergieron del estanque de las almas. Aura las observaba con ojos llenos de comprensión. Han enfrentado las sombras más profundas de sus almas y han encontrado la luz que yace dentro de ellas. Ahora, continúan su viaje con corazones más ligeros y almas más fuertes. Aconsejó Aura mientras desaparecía en un destello de luz. Las hermanas, fortalecidas por la experiencia, se levantaron del claro y siguieron el sendero. El sendero de las hermanas se adentró en un rincón del bosque envuelto en una neblina misteriosa. Este era el bosque de los espejismos, un lugar donde la realidad y la ilusión se entrelazaban de maneras desconcertantes. Los árboles parecían cambiar de forma, y sombras danzantes jugaban con la percepción. A medida que Callista y Serapina avanzaban, la neblina se espesaba, creando espejismos que desafiaban sus sentidos. Voces susurrantes los llamaban desde la distancia, y sombras se deslizaban entre los árboles.
La joya de la noche, sin embargo, permanecía firme, guiándolas a través de la ilusión. En el corazón del bosque, las hermanas encontraron una puerta adornada con runas místicas. Al abrirse, reveló un claro en el que un espejismo tomó forma, una figura encapuchada, un ser mágico conocido como el ilusionista. Bienvenidas al bosque de los espejismos, donde la realidad se mezcla con los sueños. Aquí, deben enfrentar las sombras de la ilusión y encontrar la verdad que se oculta detrás de cada reflejo distorsionado. Declaró el ilusionista con una risa melódica. Les propuso un desafío: deberían seguir el rastro de espejismos que conducían a la Torre de los Enigmas, donde se revelaría una verdad crucial para su búsqueda. Pero, advirtió el ilusionista, las sombras intentarían confundirlas en el camino. Las hermanas aceptaron el desafío con determinación. A lo largo del bosque, se encontraron con versiones ilusorias de su padre, con visiones que mostraban destinos alternativos y caminos que podrían haber tomado. Callista, experta en disipar sombras, aprendió a distinguir las ilusiones de la realidad, mientras que Serapina, con su esperanza radiante, iluminó el verdadero camino a seguir. En la Torre de los Enigmas, se enfrentaron a acertijos que desafiaron su lógica y percepción. Cada respuesta correcta disipaba la neblina y revelaba fragmentos de la verdad oculta. Descubrieron que la magia oscura que había atrapado a su padre estaba conectada a una antigua profecía, y solo uniendo sus dones podrían romper el hechizo. Con la verdad revelada, el bosque de los espejismos se desvaneció, dejando tras de sí un camino claro y la promesa de que la unión de las hermanas sería clave para enfrentar los desafíos futuros. Emprendieron el siguiente tramo de su travesía, conscientes de que la verdadera fuerza residía en la realidad compartida y no en las ilusiones efímeras. El sendero de las hermanas las llevó a través de un bosque frondoso y vibrante hasta que, de repente, emergieron en la entrada de una ciudad encantada, la ciudad de los ecos. Sus calles estaban llenas de sombras danzantes que parecían recordar antiguos susurros y secretos olvidados. La ciudad estaba custodiada por los guardianes de los ecos, seres etéreos cuyas formas brillaban con la energía de las historias pasadas. Les dieron la bienvenida, revelando que la clave para liberar a su padre se encontraba en las leyendas que yacían dentro de la ciudad. Hijas del destino, bienvenidas a la ciudad de los ecos. Aquí, las sombras del pasado se entrelazan con el presente, y las historias perdidas susurran en cada rincón. Para liberar a su padre, deben descubrir la verdad que se oculta detrás de los ecos del tiempo. Dijeron los guardianes con voces que resonaban como melodías antiguas. Las hermanas exploraron las calles adoquinadas, donde cada edificio parecía albergar fragmentos de vidas pasadas. En la Plaza de los Recuerdos, encontraron una fuente cuyas aguas reflejaban momentos de la historia de su familia. Callista y Serapina vieron imágenes de su infancia, de risas compartidas y momentos de ternura. En la biblioteca de los ecos, descubrieron libros mágicos que narraban las leyendas de aquellos que habían enfrentado desafíos similares. Aprendieron sobre héroes y heroínas cuyas historias resonaban con las suyas. Sin embargo, también encontraron sombras que acechaban en los márgenes de los relatos, señales de desafíos que aún debían superar. En el Teatro de los Susurros, las hermanas presenciaron escenas de su propio pasado y futuro. Callista vio momentos en los que sus sombras amenazaban con oscurecer la esperanza, mientras que Serapina presenció momentos de los que aún no habían llegado. Con cada descubrimiento, las hermanas sentían que se acercaban más a la verdad. Sin embargo, las sombras de la ciudad de los ecos también presentaron desafíos. En la calle de los espejismos, se encontraron con ilusiones que intentaban distorsionar la realidad. Con la sabiduría adquirida en el bosque de los espejismos, las hermanas superaron estos engaños y avanzaron hacia la respuesta final. Finalmente, en la Plaza de la Revelación, las hermanas descubrieron un antiguo altar donde la joya de la noche brillaba con intensidad. Los guardianes de la ciudad se unieron en una armonía de voces.
marcando el final de su búsqueda en la ciudad de los ecos. Han explorado los recuerdos y sombras, han enfrentado las ilusiones y verdades. Ahora, la clave para liberar a su padre reside en su capacidad para tejer juntas estas historias y encontrar la armonía entre las sombras y las estrellas. Dijeron los guardianes mientras las hermanas se preparaban para emprender la siguiente fase de su viaje, llevando consigo la riqueza de las historias que habían descubierto en la ciudad de los ecos. La senda de las hermanas las condujo a través de un paisaje cambiante, donde colores brillantes pintaban el cielo y la tierra. Se encontraron frente a la entrada de un lugar místico, el laberinto de las emociones. Sus paredes resplandecían con intensidades variables de luz, cada una reflejando una emoción diferente. Las hermanas entraron en el laberinto y se vieron envueltas por una oleada de emociones. Pasillos que brillaban con la intensidad del amor se entrelazaban con senderos más oscuros marcados por la tristeza. El eco de risas resonaba en algunas esquinas, mientras que sombras de preocupación se deslizaban en otras. Pronto, se encontraron con Sentimiento, el guardián del laberinto. Su figura era etérea, con los colores cambiantes que reflejaban la gama de emociones que habitaban el laberinto. Hijas del destino, bienvenidas al laberinto de las emociones. Aquí, deben enfrentar las sombras y luces de sus propios sentimientos para liberar completamente el poder de la joya de la noche. Anunció Sentimiento con una voz que vibraba con la resonancia de las emociones. El laberinto desafió a las hermanas con situaciones que evocaban emociones intensas. Callista se encontró cara a cara con sus temores más profundos, mientras que Serapina tuvo que equilibrar sus esperanzas con las inevitables incertidumbres del futuro. En cada encrucijada, las paredes del laberinto reflejaban las emociones que surgían. En un rincón del laberinto, las hermanas se enfrentaron a un pasaje marcado por la ira. Un torbellino de sombras amenazaba con consumir la luz de la joya de la noche. Trabajando juntas, Callista y Serapina canalizaron sus emociones hacia la comprensión y la aceptación, disipando las sombras con el poder de la unión. A medida que avanzaban, se encontraron con pasajes iluminados por la alegría, la gratitud y la empatía. Cada experiencia fortalecía su conexión y la resonancia de la joya de la noche crecía con cada emoción explorada. En el corazón del laberinto, las hermanas se encontraron con una cámara donde la joya de la noche resplandecía con una luz más fuerte que nunca. Sentimiento les habló. Han explorado las profundidades de sus emociones y han encontrado la clave para liberar todo el potencial de la joya. Ahora, su unión es más poderosa que nunca, y las sombras que se interponen en su camino se disolverán ante la luz de sus corazones. Dijo Sentimiento mientras las hermanas salían del laberinto de las emociones. La travesía de las hermanas las llevó a una región montañosa donde se alzaba la majestuosa Torre de los Destinos entrelazados. Su estructura estaba formada por hilos de luz y sombra que se entrelazaban en intrincados patrones, reflejando los destinos conectados de aquellos que se aventuraban dentro. Al ingresar a la torre, las hermanas sintieron la energía que fluía a través de los hilos que se extendían hacia arriba y hacia abajo, conectando mundos y posibilidades. En el vestíbulo, se encontraron con Tejedor, el guardián de la torre, una figura con ojos que parecían contener la sabiduría de innumerables destinos. Hijas del destino, bienvenidas a la Torre de los Destinos entrelazados. Aquí, los hilos del pasado, presente y futuro convergen. Para liberar a su padre, deben entender el tejido de sus propios destinos y los de aquellos que los rodean. Anunció Tejedor con una voz resonante. Las hermanas ascendieron por la torre, cada piso revelando momentos cruciales en sus vidas y las vidas de quienes las rodeaban. Se enfrentaron a decisiones y encrucijadas que habían moldeado sus destinos, y sombras acechaban en cada esquina, intentando distorsionar el camino. En el salón de las elecciones, Callista y Serapina se encontraron con versiones alternativas de sí mismas, explorando realidades que podrían haber sido si las decisiones hubieran sido diferentes.
experimentaron la carga de las elecciones pasadas y comprendieron que cada ruta, aunque llena de sombras, también llevaba la promesa de la luz. En la sala de los vínculos, descubrieron la interconexión de sus destinos con los de aquellos a quienes amaban. Los hilos de la familia y la amistad tejían un tapiz complejo, y las sombras que acechaban en algunos hilos revelaban desafíos que aún debían superar. La cima de la torre reveló un mirador donde los hilos se extendían hacia el horizonte. Tejedor les habló sobre la profecía que vinculaba a su padre con fuerzas oscuras, y cómo su unión y determinación eran esenciales para romper el hechizo. Hijas del destino, han explorado los hilos que entrelazan sus vidas. Ahora, el último capítulo de su viaje se cierne ante ustedes. La clave para liberar a su padre reside en la unión de sus destinos y la luz que proyectan juntas sobre el tapiz del tiempo. Aconsejó Tejedor mientras las hermanas se preparaban para descender de la torre de los destinos entrelazados, armadas con la comprensión de sus propios destinos y el destino compartido que les aguardaba. El sendero de las hermanas las condujo a un lugar sagrado, donde el resplandor de las estrellas parecía converger en un solo punto, el santuario de las estrellas. Una cúpula celestial se alzaba sobre ellas, y en su interior, la joya de la noche brillaba con una luz intensa que iluminaba la oscuridad de la noche. Al acercarse al santuario, las hermanas sintieron una presencia cósmica, una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio. Era Celestia, la guardiana de las estrellas, una entidad etérea que parecía estar hecha de luz estelar. Hijas del destino, bienvenidas al santuario de las estrellas. Aquí, la joya que llevan consigo se conecta con el cosmos. Para liberar a su padre, deben alcanzar la armonía con las estrellas y la luz que emana de sus corazones unidos. Anunció Celestia con una voz que resonaba como el susurro del viento estelar. Las hermanas se postraron ante el altar estelar, y Celestia les habló de la antigua profecía que envolvía a su padre en sombras. Les reveló que solo al fusionar sus dones y canalizar la energía de las estrellas podrían deshacer el hechizo que lo mantenía prisionero. Cierren los ojos y permitan que la conexión con las estrellas guíe sus corazones. En la unión de sus dones y la resonancia de sus almas, encontrarán la llave para liberar a su padre. Aconsejó Celestia mientras las hermanas se sumergían en una meditación cósmica. En el santuario de las estrellas, las hermanas experimentaron una fusión de energías. Callista canalizó la fuerza de la joya de la noche, disipando las sombras que se aferraban al alma de su padre. Serapina irradió esperanza y luz, tejiendo un vínculo estelar que se entrelazaba con el cosmos. La cúpula celestial vibró con una armonía celestial, y una lluvia de estrellas descendió sobre ellas. En ese momento de comunión cósmica, las hermanas sintieron que sus almas se entrelazaban con las estrellas, formando una conexión indeleble que superaba las limitaciones del tiempo y del espacio. Cuando abrieron los ojos, la joya de la noche resplandecía con un fulgor renovado, y el santuario de las estrellas parecía impregnado de una energía celestial. Celestia sonrió, y con un gesto de aprobación, indicó que la unión de las hermanas había desencadenado un cambio cósmico. Han alcanzado la armonía con las estrellas, y la luz que emana de sus corazones ha despejado las sombras que envolvían a su padre. Ahora, el último capítulo de su viaje se despliega ante ustedes, y el destino aguarda con nuevas promesas y desafíos. Anunció Celestia mientras las hermanas salían del santuario de las estrellas, listas para enfrentar el capítulo final de su épica travesía. El sendero de las hermanas las llevó a un lugar donde la oscuridad y la luz se entrelazaban en una danza eterna. Ante ellas se alzaba un portal, un umbral que marcaba el final de su viaje y el comienzo de una nueva realidad. Atravesaron el umbral con determinación, y se encontraron en un reino donde las sombras y las estrellas coexistían en perfecta armonía. Era el umbral de la unión, un espacio donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de maneras desconocidas. La joya de la noche resplandecía con una luz que parecía contener los misterios del universo. De repente,
una figura encapuchada se materializó ante ellas. Era el oráculo de los destinos, una presencia antigua que conocía los hilos del tiempo y las estrellas. El oráculo les habló en un susurro que resonaba en el viento estelar. Hijas del destino, han llegado al umbral de la unión, donde las sombras y las estrellas se entrelazan. Para liberar completamente a su padre, deben enfrentar la última prueba, la elección entre el abrazo de las sombras y el resplandor de las estrellas. Anunció el oráculo mientras las hermanas contemplaban el vasto paisaje ante ellas. El reino estaba dividido en dos, un lado sumido en las sombras y otro iluminado por la luz estelar. En el centro, una figura leonina yacía inmóvil, la forma en la que su padre estaba atrapado desde que las sombras lo envolvieron. Callista y Serapina se miraron entre sí, conscientes de que su elección determinaría el destino de su padre y el equilibrio del reino. Se acercaron a la figura leonina, y la joya de la noche irradió una luz intensa, como si respondiera a la decisión que estaba por tomarse. La unión de sus corazones es la llave. ¿Abrazarán las sombras para comprender su poder, o resplandecerán con las estrellas para iluminar el camino hacia un nuevo amanecer?, preguntó el oráculo. Las hermanas, tomadas de la mano, cerraron los ojos y dejaron que la energía de sus corazones guiara su elección. Un resplandor de estrellas envolvió la figura leonina, disipando las sombras que lo aprisionaban. Cuando abrieron los ojos, su padre, ahora liberado, se erguía ante ellas en su forma humana. Hijas mías, gracias por traer la luz a las sombras que me aprisionaban. Vuestra unión ha cambiado el curso de los destinos, y el reino se equilibra nuevamente. Dijo su padre con gratitud en sus ojos. El reino se transformó a su alrededor. Las sombras se retiraron, revelando paisajes deslumbrantes iluminados por la luz de las estrellas. El umbral de la unión se convirtió en un lugar de equilibrio, donde las sombras y las estrellas coexistían en armonía. El oráculo de los destinos se acercó y les habló con solemnidad. Vuestra travesía ha tejido una nueva historia en el tapiz del tiempo. Las sombras y las estrellas han encontrado su equilibrio, y ahora sois las guardianas de esta armonía. Que la luz y la sombra continúen danzando juntas en vuestro camino. Con el abrazo de su padre y la bendición del oráculo, las hermanas miraron hacia el horizonte, listas para emprender nuevos caminos en el reino restaurado. La joya de la noche brillaba en sus manos como un símbolo de la unión de sus destinos y la fuerza que reside en las sombras y las estrellas. Y así concluyó su cuento, un relato de sombras y estrellas, de elecciones y destinos entrelazados, donde el amor y la unión brillaron más allá de las adversidades. Las hermanas caminaron hacia el futuro, listas para enfrentar cualquier desafío con la luz de sus corazones y la sabiduría ganada en su épico viaje.